Yo le pregunto, ¿cree usted en Dios, sí o no? Y a ver, no hay duda, todos creemos en Dios. Y Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo esto: crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias del reino de Dios que ha venido a ustedes. Y a medida que la gente comenzó a creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, empezaron a suceder cosas impresionantes. Los enfermos empezaron a sanar, los endemoniados comenzaron a liberarse, hubo muertos que resucitaron. Hay un gloria a Dios, hubo señales, hubo prodigios. ¿Por qué? Porque el que creó el cielo y la tierra, que sabe la composición genética de cada uno, que sabe cómo está compuesto nuestro organismo desde lo más pequeño hasta lo más grande, que conoce exactamente la distancia que hay entre cada planeta de nuestro sistema solar y de cuántas constelaciones y cuántas galaxias hay, porque Él la creó, nuestro Dios Todopoderoso, que conoce y nombra cada una de las estrellas que vemos de noche, y hasta si fuera poco, Él sabe exactamente cuántos cabellos tiene usted en la cabeza ahora. Él vino sobre esta tierra y vino y trajo esperanza. Esperanza de un cambio de vida, esperanza de una mejora de vida, pero insisto, no obligó a nadie a que vinieran a Él. Dio la invitación. Es más, Él dijo: el que esté cansado, venga a mí, que yo le daré descanso. No digo, aquí está tu descanso, sino, ¿quieres descansar? Es decir, tener paz en tu interior, tener sentido de vida, propósito de vida. Ven, dice el Señor, porque yo te creé. Dice Él que nos creó. Él sabe qué necesitamos para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Porque usted no es un accidente, no nació por casualidad, usted tiene algo que hacer. Y usted no está aquí por casualidad, también tiene algo que cumplir para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El detalle es de que cuando hay dudas en nuestra cabeza o hay incertidumbre y no sabemos qué sí, qué no, lo que sucede es que pasa el tiempo. Y cuando finalmente decidimos, ahora sí quiero servir al Señor, ¿verdad? Con reumas, con su bastón, ahora sí voy a danzar. Ya el tiempo pasó y tal vez ya no pueda rendir igual que como hubiese rendido si le hubiera obedecido ya. Amén. Amén. Este religioso quería dejar de ser religioso. Este Nicodemo, yo creo que no lo llenaba todo el glamour del liderazgo que tenía, porque no era cualquier judío, dice, ¿lo escucharon? No era cualquier religioso. Dirigía a otros religiosos, pero creo que tenía cierta incertidumbre de Dios en su vida, y cuando escuchó a Jesús y supo de Jesús, quería saber más. Amén. Y fue a buscar a Jesús, pero de noche. Tenía que cuidar su prestigio y su nombre, entre comillas. Y fue a buscar a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque todo lo que haces no sería posible si Dios no está contigo. Y le responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, aquí hay una clave importante. Desde el momento que usted cree en nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida y le recibe en su corazón, usted nace de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Amén. Pero escuchen, dice: el que naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces, si usted ya nació de nuevo, usted puede ver el reino de Dios. ¿Estamos? Pero sería triste solo verlo y verlo de lejos. El que nace de nuevo puede ver el reino del Señor, o sea, puede vislumbrarlo. Es como que si pasáramos enfrente allá del otro lado y decimos: ah, allá está el frappé, allá está la iglesia de enseñanza de agua viva, sí, allá está, qué bonito, pero no entramos porque lo estamos viendo de lejos. Supongamos que aquí adentro es el reino de Dios, es un ejemplo, y allá afuera lo vemos: ah, allá está el reino de Dios, pero no entramos. Entonces, nacer de nuevo no garantiza que usted entre en el reino de Dios. Amén. No, pero yo ya creo en Cristo. Sí, pero usted está en la orillita nada más. No, yo ya estoy en el Señor, sí, pero todavía tiene una especie de doble vida. Viene a la iglesia, canta, aleluya, gloria a Dios. Yo insisto, aquí en el templo y en todos los templos donde Dios nos permite estar, jamás y nunca he escuchado a una sola persona que diga una grosería, a nadie. Pero realmente yo no quiero estar en casa de alguno de ellos cuando se enojan, ¿verdad? Cuando las cosas no salen bien, yo creo que más de alguno dice una tontería por ahí. Entonces, ¿por qué aquí en el templo somos así? Porque es el templo, la casa de Dios. No, este no es casa de Dios.
Esta es una casa que se adecuó para servir al Señor acá adentro. Pero realmente la casa de Dios es usted. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en vosotros? Amén. ¿Cuántos están conscientes de eso? Cuando usted está consciente de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Dios vive y mora en usted, que Dios es omnipresente, que lo sabe todo, que lo puede todo, está en todo lugar, a toda hora, entonces es más consciente de lo que hace y de lo que no hace. Porque como no me ven, nadie me mira, ¿verdad? Entonces yo hago lo que quiero. Pero cuando me miran, ¿verdad? Cambio de cara, aleluya, y tampoco una sonrisa. Gloria a Dios, aleluya. Hasta cambiamos de voz, ¿han visto? A la gente podemos apantallar, podremos incluso engañar a nuestros líderes, pero a Dios no podemos engañar. Él conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestros pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Diga conmigo: Jesús. Jesús. Pero como una exclamación de sorpresa: Jesús. Vean esto, por favor. Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó a pregonar de que el reino de Dios se había acercado, que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero a medida que él compartía su mensaje, mucha gente, por curiosidad, por necesidad, por cualquier cosa, se acercaban a escucharle. Tenía algo de Dios. Cuando regresó de dar el sermón del monte, dice la Biblia que la gente le escuchaba muy emocionada porque parece que él tenía autoridad, no como la de los escribas, dice. O sea, la gente decía: no, este habla y predica como quien tiene poder, diferente a los religiosos que están en las sinagogas y los templos. Hablan muy bonito ellos, pero es vacío. Este tiene algo más, claro, tenía el Espíritu Santo, la unción de Dios, y aparte empezó a liberar, sanar, y había efecto en la gente de la palabra que él les daba. Amén. Y a medida que fue conociéndolo la gente, por ejemplo, Mateo 4:23 dice: él recorría Galilea, es una región muy grande. ¿Qué hacía recorriendo Galilea? Enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. ¿Hay gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A medida que él avanzaba en diferentes lugares, la gente empezó a decir: ya escuchó a Jesús, ya fue a ver a Jesús, mire, a mí me sanó, me devolvió la vista, me sanó de lepra. Y la gente empezaba a decir lo bueno, maravilloso y poderoso que es Jesús. Amén. Amén. Démosle un buen aplauso porque Él está con nosotros este día. Él está aquí hoy. Pero cuando Él terminaba de enseñar y predicar, cuando Él terminaba su sermón, cuando Él terminaba de atender a la gente necesitada, la gente, cada uno se iba a su casa. Volvía a sus quehaceres cotidianos. Oigan esto. Pero había un reducido, un pequeño grupo de personas. La Biblia habla solo de 12, pero si leemos con lupa, había más de 30 personas que se quedaban con Él. Él le predicaba a multitudes, habían 2,000, 5,000, 10,000. Cuando multiplicó panes y peces, recuerdan, habían miles, y con una oración multiplicó 5, creo, panes o peces, y le dio de comer a toda la gente, y encima sobró, y juntaron 12 canastos de comida que sobró. ¿Se alegran por eso? Amén. Gloria a Un Dios. cálculo somero, ahí había más de 15,000 personas en ese lugar que escucharon a Jesús, que vieron el milagro de la multiplicación de la comida, y comieron sabroso, y comieron bien. Pero cuando terminó la campaña, por así decirlo, cuando terminó el seminario de nuestro Señor, cuando terminó esa jornada de prédicas, la gente regresó a su casa. Oh, sorpresa, hubo un pequeño grupo de personas que no se fueron a su casa y seguían con Jesús. ¿Cómo se llamaban ellos? Los discípulos. Más fuerte, por favor, ¿cómo se llamaban? Los discípulos. Ok, los discípulos de Cristo. Ellos estaban con Él. Amén. En cambio los otros llegaban a ver: no, no estuvo bien la prédica, no, muy poca alabanza, yo no sé por qué no pusieron más, ¿verdad? Así en algunos. Yo he escuchado más de alguien que dice: no, yo ofrendé bonito ese día, pero si hubiera sabido que iba a estar la prédica, mire, yo iba a pedir de regreso mi ofrenda. Me han dicho algunos, a mí me han dicho, pastores me han dicho: no me gustó ese, yo iba a decir que me devuelvan mi ofrenda. Imagínense. Son dos cosas muy diferentes: que usted reciba o no reciba la palabra, y otra muy diferente: que usted siembre o no siembre, ¿verdad? Pero hay gente así. ¿Están acá conmigo?
Jesús atendía a la gente, predicaba y después les decía, Dios les bendiga, vean su casa, shalom, shalom, y se iba la gente, pero se quedaban sus, ¿qué? Discípulos. ¿Cómo? Los discípulos. Con él. Entonces, más de alguno le decía, sobre todo Pedro, la Biblia lo presenta como el más parlanchín, el que hablaba de más, le decía, maestro, ¿y qué es eso del sembrador y la semilla? Y a veces los regañaba, nuestro maestro le decía, ¿no comprendieron ustedes? Si no entienden esta parábola, no van a entender las demás. Más o menos como que esta parábola es la mamá de todas las demás parábolas. Una parábola es una historia. Jesús le contaba, le encantaba contar historias. Y muchas veces después de que la gente, la multitud, los seguidores se iban, se quedaban los discípulos. Y Jesús les contaba qué significaba cada una de esas cosas. ¿Hay gloria a Dios? Gloria a Dios. Pues no sé si ya notaron, habían dos grupos de personas. Uno, un grupo muy grande, que eran aficionados de Jesús, que les encantaba el tema de Jesús, del reino, de las sanidades, y les llamaba la atención. Cuando llegaba la noticia, va a venir Cristo, va a estar cerca, por ejemplo, amén, yo voy a ir por mi milagro. Pero después de recibir de él, si recibían o no, volvían a las mismas andadas, volvían a sus casas, volvían a sus quehaceres. Pero había un grupo de personas que permanecían con Jesús nuestro Señor y eran los discípulos de Cristo. Ya comprendieron la diferencia. La multitud que llegaba a ver nada más, a ver si multiplica panes hoy, habrán pececitos hoy, ¿qué habrá hoy? Una mojarra frita, ¿qué irá a dar hoy, pastor? Porque si algo se caracteriza este lugar es que somos muy bendecidos, ¿sí o no? Amén. Hasta donde yo sé no hay un culto donde no haya, donde haya faltado refrigerio, ¿verdad que no? Sí, aunque sea cafecito hay, ¿sí o no? Amén. Entonces muchos dicen, a ver, ¿qué va a dar de refrigerio el pastor hoy? Ay, no dio refrigerio. No, hay 2 semanas que me enojé, no dio nada. Hay gente así, se llaman seguidores. Digan conmigo, seguidores. Seguidores. ¿Cómo son los seguidores? Esperan a ver qué les dan, qué atención reciben. Si el clima está bien regulado, no, hoy se sintió un poco de calor. ¿Por qué lo pusieron a 20? Lo hubieran puesto a 16. Si yo fuera el pastor, dicen algunos, pues usted no lo es. Pero sí podría serlo. Pastor Anthony, por muchos años, ¿verdad que no había sido pastor antes de ser pastor? Antes de ser pastor fue un excelente diácono. Y yo doy fe de eso, me consta, porque en muchas ocasiones cuando a veces nos tocaba salir a otros lugares, ahora no solo atendían la iglesia, barrieron, limpiaron el templo por años. Y Dios vio esa fidelidad. Amén. Y no es extraño de que esto va a crecer a lo grande. Amén. No tiene mucho, de hecho, platicamos un poco con él y hace poco platicábamos con otro amigo, pastor, ministro, que su iglesia creció prominentemente. Realizan varios servicios el domingo. Imagínense, 3, 4 cultos como este el domingo, se triplica la cantidad de hermanos. Pues conocí una iglesia que tiene 5 cultos el domingo, se imagina, una cantidad impresionante de personas. Entonces hicimos la pregunta, así nada más, no de censura o de juicio, mucho menos, no nos compete para nada, pero una curiosidad como la aplicación del tema de hoy. Hicimos un cálculo somero de que habrían más o menos 2,000 personas congregando en esa iglesia. Y esa iglesia tiene instituto bíblico también, o sea, tiene centro de formación ministerial, tiene academia de líderes, está bien completo. Entonces nos hicimos la pregunta, de 2,000 personas que se congregan en esa iglesia, ¿cuántos están involucrados en la formación? ¿Cuántos están involucrados en un discipulado? Que desde el momento en que alguien recibe una enseñanza, empieza a ser discípulo. Sí, me escucharon. Amén. Volvemos un momentito en el caso de Jesús. Jesús era él, ¿me ayudan? ¿Era él qué? Era el maestro. Muchas gracias, hermana Rosy. ¿Jesús era qué? Ayúdenme todos. ¿Jesús qué era? El maestro. ¿Y sus discípulos qué eran? Sus estudiantes. Muchas gracias. Tienen 10, pónganle 10 en la primera parte. Los discípulos eran sus estudiantes. Él era el maestro y los alumnos eran sus discípulos. Amén. Amén. ¿Y los demás qué eran? Seguidores. Los seguidores no les importa, no les interesa. Jesús les decía a sus discípulos, hay que ayunar varias veces al día, perdón, a la semana, no al día, varias veces a la semana. Y les decía Jesús a sus discípulos, hay que ayunar, ayúnen, pero laven bien su rostro, échense una manita de gato o de tigre, lo que puedan, porque nadie note que están ayunando. Y ellos iban y venían y nadie notaba de que estaban ayunando, pero estaban ayunando.
Y Jesús no podía decirle a la gente que llegaba, ayúnenme, porque la gente no tenía interés en aprender y ser formados. Aquí está la palabra. ¿Me escucharon? ¿Cuál es la palabra entonces? Formación. A los discípulos los estaban formando, pero a los seguidores no se les puede formar porque no tienen un compromiso. No les ha caído el 20 de que pues tienen que recibir una formación para ser parte del equipo de nuestro Señor Jesucristo, para lograr más y hacer más. ¿Están aquí? Amén. Yo estoy convencido que nadie pasaría aquí ni para predicar ni para cantar si antes no se preparó, ¿sí o no? Creo que al final hay clases de canto. Si tiene en su corazón cantar, quédese, ¿verdad? Eso implica un compromiso adicional de quedarse y es que esa es mi hora de comida y si aguanto 2 horas de hambre, chance ya hay refrigerio, no lo sabemos, ¿verdad? Pero por fe, usted intégrese. No, lo mío es la enseñanza, yo quiero enseñar la palabra. Entonces el ministerio tiene una universidad bíblica también. De hecho estamos por abrir el bachillerato en teología acá, ¿verdad? ¿Sigue en pie o...? Porque volvemos otra vez con este caso, 2,000 personas en una iglesia. ¿Cuántos son discípulos y cuántos son seguidores? Y resultó que había 16 de 2,000 involucrados en un programa de discipulado. Entonces es una iglesia muy bonita con muchos miembros y seguramente cubren todas sus necesidades, todos sus gastos. Gloria a Dios, ese pastor está resuelto. Ya que venga Cristo por él y su iglesia, ya no hay más que hacer. Pero Jesús nos dijo, establezca una iglesia donde cubran todas sus necesidades y listo, ya, yo ya voy a venir por ustedes. Él dijo, Mateo 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las, vayan y prediquen este mensaje a todas las criaturas en todo el mundo. Jesús mira naciones, Jesús mira pueblos, Jesús mira países. Jesús no solamente está viendo nuestra esquina, nuestra cuadra, Jesús no solamente está viendo nuestro vecindario, está viendo naciones. Amén. Y la razón por la que usted está aquí, la razón por la que yo estoy aquí, es porque Dios le informa, le recuerda, si usted no lo sabía, o si ya lo sabían, pues se lo recordamos de parte del Señor, que usted fue llamado por Él, no para ser un simple seguidor, un desconocido, un X, ¿verdad? ¿Y usted qué es en Agua Viva? No, pues uno más, que calienta la banca, la silla el domingo o el jueves. Usted está aquí porque Dios quiere usar su vida. Dios ha puesto dones en usted, habilidades que Dios quiere que lo use, talentos, pues amén. Amén. Dios ha puesto talentos en todos, algunos tal vez para hacer negocios, son buenos para hacer negocios. Ya me di cuenta que otros son buenos para hacer comida, ¿verdad? Y lo hacen bien y rápido. Otros son buenos para cantar, hay una alabanza maravillosa, voces extraordinarias, qué bonito. Yo estoy seguro que pueden haber músicos también. Y hay un instrumento aquí que adorna muy bonito acá, ¿verdad? Pero yo digo, falta alguien que lo ejecute. Y así como este, pueden haber muchos otros instrumentos que pueden ser usados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora usted puede decir, yo creo que Dios me dio la vida para ser seguidor nada más. Lamento decirle que Dios no llama a algunos solo para ser seguidores. Amén. Amén. Porque significa que todo el tiempo usted va a adolecer de algo. Porque la gente que llegaba de a montón decía, como Bartimeo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, que se haga contigo como tú quieres. El leproso cuando se acerca a él, Mateo 8, dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús lo toca y dice, sí quiero, sé limpio. Y todos ellos regresaron a su gente a decirles que se encontraron con Cristo y la evidencia es que estaban sanos, amén. La mujer samaritana que se encontró con él junto al pozo de Jacob, como que ella ya estaba ganando la plática, la discusión, hasta que Jesús la crucifica y le dice, ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque realmente no tienes marido. El marido que te espera en casa no es tuyo, ya has tenido 5 maridos antes de él. Esto has dicho con verdad. Y cuando ella se sintió asediada, se sintió avergonzada, descubierta, entonces dijo, me parece que eres profeta.
Ahí se dio cuenta que no era solo un profeta, está hablando con el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando descubre esa gran verdad, entra a Sicar, era una ciudad mediana, y le cuenta a todo el mundo con quién se había encontrado. Y dice, me parece que es el Cristo, me parece que es el Salvador de este mundo. Y dice que toda Sicar se acercó a Cristo y creyó en Cristo por una mujer de dudosa procedencia que fue a decirles la verdad. Si esta mujer de dudosa procedencia, el Señor tuvo compasión y misericordia de ella y lo usó para ganar una ciudad, dentro de la genealogía de Cristo aparece una señora también de dudosa procedencia en Jericó. Si recuerdan que escondió a los espías que envió Josué para reconocer a Jericó, y aparece en la genealogía de Cristo, una prostituta, dice la Biblia. Amén. Había otro tipo sanguinario, medio locuaz, que perseguía a cristianos y los encarcelaba. Saulo de Tarso un día se topa con Cristo camino a Damasco, y desde el suelo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice, vete a Damasco, ahí se te va a decir lo que tengas que hacer. Allá en Damasco llegó un tal Ananías, otro discípulo de Cristo, dice, ora por él, le impone las manos, abre los ojos, vuelve a ver después de 3 días de no haber visto, y recibe el Espíritu Santo y comienza a predicar de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no escatima esfuerzos y no echa de menos a nadie. Tal vez aquí no hay gente sanguinaria o sicaria, ¿verdad? Espero que no. Espero que no haya gente que se dedique a vender su cuerpo, que esté metido en cosas ilegales. Pero y si fuera así, el Señor tiene misericordia de cada uno y también le ama, y Él tiene un propósito para cada uno. Usted puede decir, yo no fui tan malo como Pablo, yo no fui tan hombreriego como la mujer samaritana, o no vendí mi cuerpo como la mujer esta de Jericó, ¿verdad? No la vendían, la regalaban, pues. Peor todavía. Pero bueno, yo no fui tan malo como fulano, mengano. Entonces, con mayor razón debería usted dar el doble de la talla del apóstol Pablo, ¿sí o no? Usted nunca encarceló cristianos, o si agarró el cabello a alguien, lo fue a esconder por ahí, ¿verdad que no? Deberíamos ser mejores que ellos. Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6. Antes de Hechos 6, vean conmigo Hechos capítulo 8. Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte, dice en aquel día más adelante. Esta fue la muerte de Esteban, que también es otro tema que predicar. 8.4. Hechos 8.4. Pero los que fueron esparcidos iban, ¿qué dice? Por todas partes. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, digan conmigo Felipe. Más fuerte, Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran, ¿qué dice? Sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque un hombre de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, fue a hablar del mensaje correcto. Ahora, la pregunta es, ¿quién era Felipe? Pero aquí lo vemos como el gran evangelista, gran predicador, todo lo que fue. En toda esa ciudad hubo gran gozo porque llegó el mensaje correcto y vieron los resultados correctos. Ahora sí, acompáñenme a Hechos capítulo 6, vamos a averiguar quién era Felipe. 6.3. Hechos 6.3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que les encarguemos de este trabajo, el trabajo de diáconos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, que una cuadra antes de esta lectura lo habían martirizado, lo habían matado, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, Ketrolaco, Paracetamol, y así se llaman los demás. Nombres extraños, ¿verdad? Pero ahí aparece el personaje que vimos en el capítulo 8, Felipe. Aquí en el contexto de Hechos 6.1 dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. ojo con este,
no creció el número de seguidores, creció el número de discípulos, porque estaban discipulando. Y cuando empezamos a discipular, los discípulos crecen. O sea, el número de discípulos crece. Vamos a ser un discipulado, los discípulos crecen. ¿Sabían que oficialmente tenemos presencia en Oaxaca, cierto? El próximo fin de semana tendré la dicha de estar allá para dar un discipulado. Porque hay una palabra, en la iglesia allá es como la de acá, en número. Pero acá tienen la dicha ustedes de tener enseñanza, de tener palabra, tener maestros de cantos, maestros de niños. Allá escasea un poquito lo que es la palabra. Pero estamos convencidos de que si levantamos discípulos en lugar de seguidores, tendremos Felipes. ¿Y qué hacen los Felipes? No le tienen miedo a nada. En Samaria había un brujo llamado Simón, y Felipe no le importó, fue a predicar de Cristo. Hasta el brujo se convirtió a Cristo. ¡Ay, gloria a Dios! Amén. Gloria a Dios. En aquellos días creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No dice creció la membresía, no dice crecieron los seguidores, dice creció el número de discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y agradó la propuesta de toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, a Felipe. Ahí está Felipe. Entonces yo les pregunto a ustedes, así, a ojo de buen cubero, como decimos, así, vista de águila: ¿cuántos endemoniados liberó Felipe en Jerusalén? Ayúdenme. 0, porque él era diácono. ¿A cuántos enfermos sanó Felipe en Jerusalén? A ninguno, porque él era diácono. Era un servidor. Terminaban los cultos y juntaban. La gente no solamente llevaba económicamente, llevaban comida, llevaban despensas, granos básicos. Entonces cuando terminaba el servicio, los 7 diáconos se juntaban, y todo lo que juntaban lo hacían en bolsitas, por así decirlo, mi imaginación, ¿verdad? Y terminando el servicio por la tarde, así iban a distribuirlo a las viudas y a los huérfanos. Igualito como sucede en todas las iglesias de nuestro medio, ¿verdad? Por fe, me gusta eso, por fe. Debería ser así. Deberíamos compartir las bendiciones con aquellos que no han sido muy favorecidos. Y jamás va a haber gente pobre en la iglesia. O al revés, hay mucha gente pobre en la iglesia cristiana porque no hemos aprendido a dar con el que lo necesita. Pero bueno, ese es otro punto. Si se dan cuenta, en todo momento no dijeron convocaron a la iglesia, que a veces es uno de los errores que cometemos cuando tomamos decisiones en la iglesia, o cuando tomamos ciertas decisiones, o hay un consejo disciplinario. Alguien necesita una corrección, un consejo, juntamos a toda la iglesia. Eso es un error. Se convocan a los discípulos, y con los discípulos se resuelve lo que se tiene que resolver. Amén. Ahora, ¿por qué no con todos? Pues si todos ya vieron el reino de Dios, sí, ya todos lo vieron, pero no todos han entrado. Algunos ya nacieron de nuevo, pero no han crecido. Siguen siendo bebés. Amén. Entonces, ¿qué necesito para entrar en el reino de Dios? Crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente es una decisión que uno toma. Es intencionado, es decir, yo quiero crecer. Yo quiero honrar al Señor, no quiero ser un seguidor más, yo quiero ser un discípulo. Entonces, si quiere realmente ser un discípulo, necesita ser una persona comprometida. Amén. Amén. Escuche la fórmula. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No, pastor, mejor nos quedamos todos de seguidores. Claro, tenemos una iglesia que no genera un impacto, porque el impacto espiritual lo generan los discípulos. Repasemos, juntaron a los discípulos, hay una necesidad, ya no nos damos abasto, dijeron los apóstoles, eran 12, porque recuerdan que sustituyeron a Judas por otro, un tal Matías. ¿Quién era? Saber, le cayó la suerte, véngase Matías, y ya de nuevo eran 12. Entonces los 12 no se daban abasto para predicar y enseñar, porque no hacían culto jueves y domingo, hacían culto todos los días, en lugares públicos y en las casas. ¿Me están escuchando? Amén. No predicaba Pedro los 7 mensajes de todas las semanas.
Estaban los 12 y se turnaban para predicar, para ministrar, pero ni aún así no se daban abasto, porque después de ministrar, de orar por la gente, tenían que juntar las despensas y repartirlas. No se daban abasto. Entonces dijeron, hay un problema, y un problema trae oportunidades, la oportunidad de nombrar a otros. Entonces llamaron a los discípulos, insisto, y eligieron entre los discípulos a 7 que resaltaban en estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, y tenían buen testimonio. Ok, que ellos lleven las despensas a las viudas y a los huérfanos. Qué gran trabajo la de ellos, ¿verdad? Podrá decir usted que es espiritual aire, en barrer, en trapear, colocar la silla, traerle agua al predicador. Algunos no ven lo sobrenatural que hacen en pequeños actos, tal vez proféticos, al traer agua, colocar las sillas, o venir a desempolvarla, o venir una hora antes del culto y venir a orar cualquier día. No, eso es religioso. Es religioso no hacer eso, porque lo pequeño y lo extra es lo que trae la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Jesús lo dijo así, la milla extra. Si alguien te dice, lleva conmigo esta carga, llévalo. Dice, si te pide llevar una milla, llévala 2, ¿se imaginan? La milla extra es la que trae la bendición. Y los que habían recorrido la milla extra, entre todos los discípulos aquí, que no eran pocos, dice, había multitud de discípulos, eligieron a estos 7. Y yo les cuento que hay 7 espacios, por así decirlo. Pueden haber más, pero hay 7 plazas vacantes ahora en el reino del Señor. Porque realmente son 31, porque la meta es llegar a cada uno de los estados del país. Pero pensemos de que el Señor está eligiendo a la siguiente generación de Felipes, que van a impactar no solamente una ciudad, un estado, sino puede ser su nación, o la nación de donde vinieron, o la nación donde Dios los quiere llevar. Es solamente tener en claro qué es lo que queremos ser. Seguir siendo seguidores es muy sencillo, no haga nada, siga igual. Pero si quiere dejar de ser del montón que después de ver, escuchar, criticar, juzgar, se van a su casa sin hacer nada más, o decidir ser de los discípulos de Cristo, que están con Cristo siempre. Y por eso en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final dice, he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Con quién está Cristo? Con los que hacen su voluntad. Pero ¿cómo voy a hacer yo la voluntad si no tengo trabajo? El pastor me está diciendo que yo deje mi trabajo para servirle al Señor. No estamos diciendo eso. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Usted está en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Usted está en Cristo, usted es un discípulo de Él. Y donde quiera tiene que oler a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Amén. Porque a mí me han preguntado, ¿qué es eso de ser un discípulo? Porque cada vez que alguien me pregunta siempre es capcioso o tienen otra intención. Un día me dijeron, nosotros en nuestra denominación, un discípulo de Cristo es el que se ha bautizado y es miembro activo de la iglesia. Le digo, eso no es relativo, no es a ciencia cierta, le digo, porque yo conozco hermanos que se bautizan y a los 2, 3 meses o al año se van al mundo otra vez. Y no podemos decir son discípulos y se fueron al mundo. Es un discípulo caído, no puede ser. O es o no es. Recuerdan una frase un poco vulgar, pero no la voy a decir completa, nada más la voy a decir la mitad. Dice, el loro donde quiera es verde, ¿sí o no? No crean que en casa es verde y luego cuando lo llevan al mercado se pone rojo o blanco, no, es verde. Entonces, cristiano donde quiera tiene que ser ¿qué? Cristiano. Amén. 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 ¿Cuántos quieren todavía ser discípulos de Cristo? Amén. Otros dicen, no, un discípulo de Cristo es el que está involucrado en todas las cosas en la iglesia. No, un discípulo de Cristo es el que recibe un discipulado. Es el que se compromete, además de estar en los cultos programados jueves, viernes, sábado de jóvenes, de damas o el culto general. Cuando el pastor les diga, saben, hay un discipulado tal día, es ahí donde tienen que aprovechar y decir, quiero ser discípulo de Cristo y tomar ese discipulado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque en ese discipulado lo que van a hacer con nosotros, bueno, no ellos, ¿verdad? La palabra, es el Espíritu Santo, va a formar nuestra vida para el propósito por el cual Dios nos dio la existencia. Amén. Para que Dios me usara como hoy me usa, y yo sé que me va a seguir usando más y mejor. Pasaron muchas vidas, muchas personas, Dios usó muchas vidas para bendecirme. Desde pastores, maestros, que en su momento yo no lo entendía, a veces me enojaba, porque decían lo mismo, hablaban muy duro, había maestros que me regañaban. Decían, claro, hacer maestro, ¿qué? Me decía, ¿yo por qué? Hoy lo entiendo y se los agradezco. Más o menos como lo que hace un padre con una familia o con sus hijos. Todo buen padre quiere ver
progresar a sus hijos, ¿sí o no? Todo buen padre quiere ver a sus hijos terminar la universidad, tener un negocio, un buen trabajo, que vivan con solvencia, ¿sí o no? Amén. Pues los ministros, todos los ministros quisiéramos que toda la membresía fueran discípulos, que cumplan su propósito, que lleguen lejos en las cosas del Señor. Y eso no implica descuidar las cosas de casa, salvo que usted tenga un llamado a tiempo completo. Si es así, y usted está consciente que tiene un llamado a tiempo completo al ministerio, o que sea su pastor, yo tengo un llamado a tiempo completo, el Señor ya me lo ha dicho, me lo ha confirmado, me lo ha reconfirmado, ¿qué tengo que hacer? Entonces seguro le va a decir, mire, estudie el bachillerato en teología, estudie la licenciatura en teología, haga un estudio, o sea, haga estudios. Pero eso no es suficiente todavía tampoco. Tiene que involucrarse en la obra del Señor. Y a veces lo primero que nos piden hacer es barrer o trapear, y ahí muchos dicen, no. Dios me llamó al ministerio apostólico, no al ministerio de la escoba. Dios me llamó al ministerio profético, no al del trapeador. Eso lo van a hacer otros. Desde ahí hasta ahí ya quedaron. Porque la grandeza de un hijo, de un siervo de Dios y un discípulo de Cristo es la humildad de servir a sus hermanos. Póngase de pie, por favor. Gracias por escucharme hoy. Padre eterno, gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias por estar aquí hoy, Señor. Gracias. En el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque aquí hay un ramillete de discípulos. Aquí hay un ramillete de discípulos. En el nombre de Jesús lo creemos. Lo creemos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Yo sé que algunos ya se consideran discípulos y los felicito. Algunos aquí ya son discípulos de Cristo. Los que ya son discípulos, los que dijeron, no, yo quiero estar cerca del ministerio, cerca del pastor, para aprender, para conocer más, levanten su mano. Los que ya se consideran discípulos de Cristo. Gloria al Señor. Los que quisieran ser discípulos, levanten sus manos. Usted dice, yo quisiera ser discípulo de Cristo. Quizás no lo es, o no sabe muy bien la diferencia. Un seguidor no tiene compromiso, pues un discípulo tiene compromiso, el compromiso de aprender de Cristo y parecerse más a Jesús. ¿Quiere usted ser un discípulo de Cristo? Levante sus manos bien en alto y no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Si solo he sido un seguidor ahora, yo quiero pedirte me perdones, quiero tener un compromiso real contigo. Dígale algo esta mañana. Con uno hoy que se comprometa con Cristo de ser un discípulo, no un seguidor nada más, habremos alcanzado el objetivo de estar aquí hoy, de parte de nuestro Señor. Uno que diga, quiero ser un discípulo de Cristo. Levante bien alto su mano y dígaselo al Señor Jesús, quiero ser tu discípulo, diga. Quiero ser un discípulo, quiero aprender de ti, quiero que formes tu carácter en mi carácter. Yo necesito, dígame, yo necesito que formes tu carácter en mi carácter. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Díganselo. Díganlo sin miedo. Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Que formes mi vida, mi carácter para el propósito por el cual me has dado la existencia. Y ya que hoy tenemos la invitación y la oportunidad de comprometernos con el Señor, de ser discípulos de Él, yo quiero leerles lo que dice 1 Corintios 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Van a pasar ahí en su lugar? Por favor, todos, si podemos invitar a los niños, sería fantástico que nos acompañen. Muchas gracias. Todos van a tomar una pieza de pan, un vasito de... Y cuando ya todos tengan estos dos